Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Ahora sí, muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta materia de Derecho Procesal Fiscal. Es un gusto estar aquí, me presento con ustedes. Mi nombre es Yerit Zazueta Vega. Soy abogado egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También soy contador público egresado del Instituto Tecnológico de Los Mochis. Cuento con una certificación en materia fiscal emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Soy socia, y fui presidenta del Colegio de Contadores Públicos de aquí del norte de Sinaloa en el 2018. Estamos participando en mesas de trabajo y de estudios y pues lo que es la materia fiscal, ustedes saben me imagino que ya deben de conocer ahorita, están involucradas en todos los ámbitos y es una materia muy dinámica y pues estamos nosotros estudiando y con mucho gusto estamos aquí para compartir estos puntos y fortalecer la parte procesal en la materia. Antes de dar inicio a la clase, me gustaría hacerles ciertas recomendaciones. Yo tomo mucho en cuenta lo que es la asistencia, la participación y, por supuesto, la entrega de los trabajos correspondientes. Aquí me interesa mucho que hagan ustedes todas las dudas, por más pequeñas que ustedes lo consideren, todas son importantes. Así nosotros aprendemos juntos, ustedes aprenden y yo aprendo, porque cualquier duda se investiga y se retroalimenta y pues es importante para todos y aparte es una plataforma en la que tenemos la oportunidad de preguntar todas las dudas, porque cuando uno sale ahí a manera de a litigar, pues ya es más complicado. Entonces ahorita aprovechen este foro y yo estoy a toda la disposición y en la mejor orden de compartir con ustedes. Yo sé que ustedes ya están en una plataforma, que ya están acostumbrados a subir los trabajos y estar en esa dinámica. Ahorita un poquito, denme unos 5 minutos, les voy a proporcionar mis datos, porque de manera alternativa, si a ustedes así lo consideran, para facilitar, les voy a poner a su disposición mi correo electrónico y mi número de teléfono para cualquier duda o comentario que tenga que ver con la materia y con todo gusto podemos apoyarlo. La bibliografía que vamos a utilizar para esta materia es únicamente, bueno, oficialmente va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Amparo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Toda la fuente que está en el Internet, hay muchísima información que está en la nube, que está en Google y en Internet. Lo único que yo les voy a pedir que si van a buscar la información, se fije en la fuente. Tiene que ser una fuente oficial, ya sea de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya sea del tribunal. Tiene que ser fuente oficial para que puedan ustedes apoyar los trabajos de investigación que se van a derivar de esa materia. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda, eso sería nada más. Aquí la cámara, a mí me gustaría mucho conocerlos. Si ustedes la pudieran encender, sería muy interesante, pues así es más fácil la interacción. Y quien no pueda, no hay ningún problema, no es requisito, nada más es porque ya ven que en la nueva normalidad se pierde esa parte humana. Sin embargo, pues está este medio y pues sería interesante. Y el que no quiera, pues no hay ningún problema, o sea, pero esa es parte, ¿no? ¿Alguna duda les voy a compartir una presentación? Nosotros vamos a manejar la clase a través de una presentación. ¿Me indican, por favor, si ya la pueden ver? Sí, maestra. Perfecto. En la presentación ya está lo que es el correo electrónico en el cual ustedes me pueden hacer llegar los trabajos.
es el que está en la pantalla, y les proporciono mi número de teléfono para cualquier comentario, duda o pendiente que tenga que ver con la tarea, pues que quede a su disposición. Mi teléfono es 6681-7317-67. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda con lo que les acabo de comentar? Sino para dar inicio a la clase del día de hoy. Al final de la sesión voy a tomar lo que es asistencia o la constancia de quienes estuvieron presentes en la clase y para que no se me pase, ¿no? Que lo consideren ahí. Muy bien. Esta primera unidad, nosotros, ¿qué vamos a conocer o qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar y conocer lo que es el concepto de derecho procesal fiscal, su marco regulatorio, y así como también se va a conocer y se va a analizar lo que es el procedimiento fiscal. Pero antes de nosotros comentar lo que es el procedimiento, el derecho procesal fiscal, es necesario hacer un pequeño repaso de lo que ustedes estuvieron viendo en derecho fiscal. No voy a hacer en esta primera unidad lo que son preguntas. Yo sé que ya han pasado un poquito, no sé qué tanto tiempo tengan el que ustedes vieron esa materia, pero para efectos de la materia procesal sí me es importante iniciar con este repaso. Sin embargo, ya en la siguiente unidad sí vamos a empezar a hacer comentarios y retroalimentar con lo que estamos viendo en las sesiones. Iniciamos comentando o recordando que derecho fiscal es un conjunto de normas jurídicas que regulan el establecimiento, recaudación y control de los ingresos. Esos ingresos son derivados del ejercicio de la potestad que tiene el Estado. También regula las relaciones entre el contribuyente o el gobernado y el propio Estado. Aquí lo que vamos a hacer, y lo puse yo lo señalé con rojo, es el punto medular de lo que se encarga el derecho fiscal, de regular el establecimiento, la recaudación y el control de los ingresos. Pero ¿cuáles son esos ingresos? Los ingresos son los que se conocen doctrinariamente como tributos o contribuciones y tienen como característica que son impuestos por el Estado de manera unilateral. ¿Por qué se dice que es de manera unilateral? Esto es porque en el artículo 31 constitucional establece que es obligación de todos los mexicanos contribuir con el gasto público bajo los principios de proporcionalidad y equidad. Aquí en esta definición podemos ver principios constitucionales muy importantes, como son el principio de obligatoriedad, el principio de vinculación con el gasto público, el principio de competencia o potestad tributaria, y ahorita vamos a ver otros tres muy importantes que van enlazados a la parte de amparo, cuando existe una violación a un derecho consagrado. Muy bien, recordando, en la cuestión de los principios constitucionales quiere decir que una norma en materia fiscal deben de cumplir con estos principios. ¿Y cuál es la obligatoriedad? El que señala que todos los mexicanos, todos los gobernados, tenemos la obligación de cumplir con ese deber jurídico de pagar el tributo. ¿Quiénes? Federación, estados, municipios, mexicanos residentes en el país, mexicanos residentes en el extranjero, mexicanos residentes en el extranjero que reciban ingresos del país. ¿Cuál es el siguiente principio? Es la vinculación que tiene con el gasto público, que implica que las contribuciones se deben de destinar únicamente para satisfacer las necesidades del Estado. ¿Cuáles son estas necesidades? Pues servicios públicos y programas sociales. La competencia, ese es otro principio. Nosotros ya sabemos que existen tres niveles de potestades tributarias: el federal, el estatal y el municipal.
El federal tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estatal tenemos al SATES y en el municipal tenemos a Recaudación. Ellos es la facultad que el Estado tiene para imponer o establecer los tributos. Ahora bien, esos principios son muy importantes porque es lo que le da la legalidad al acto administrativo que emana de una autoridad, que es el principio de proporcionalidad, el que señala que todo individuo debe de contribuir a medida de su capacidad económica. El principio de equidad, que establece que la norma dice que debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y el principio de legalidad es el que les comentaba hace un minuto, que es un requisito que todo tributo debe de establecerse y ante la ausencia de el acto carece de validez jurídica. Sin embargo, un poquito más a detalle lo vamos a comentar en la siguiente unidad donde nosotros comentemos o estudiemos lo referente al juicio de nulidad. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Seguimos. Muy bien, gracias. ¿Pero en qué consiste la obligación que le señala el 31 constitucional? Consiste en el deber de entregar una cantidad del dinero al Estado en virtud de haberse causado un tributo, cantidad que le puede exigir coercitivamente en caso de pago oportuno. ¿Qué significa o cómo lo podemos traducir? Cuando se genere una obligación fiscal, es decir, la determinación del pago de un impuesto, el Estado puede exigir, en el caso de que el gobernado no pague su tributo, puede exigir coercitivamente el pago del mismo. Y eso es la materia que vamos a ver nosotros en la siguiente unidad. Pero vamos viendo, ustedes vieron en derecho fiscal cuáles son los ingresos que recibe el Estado. Recordando que estos son impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejora. Sin embargo, ahorita para efectos de esta unidad y de lo que vamos a hablar, únicamente nos vamos a referir a los ingresos que recibe el Estado por concepto de impuestos y por conceptos de aportaciones de seguridad social. ¿Cuáles son los impuestos? Pues nosotros ya conocemos el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es el que lo pagamos directamente al consumir. Es un impuesto directo y lo pagamos al momento de adquirir cualquier producto o servicio. Y las aportaciones de seguridad social, pues son aquellas que están a cargo de las personas que sustituyen al Estado con el cumplimiento de las obligaciones de otorgar los servicios de seguridad social. En este caso, pues son las cuotas patronales que traen a su cargo los patrones y el Infonavit. La legislación o el marco regulatorio en el caso de impuestos, en lo cual se soporta la determinación de los mismos y la regulación de los mismos, es el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y hay una serie de más de impuestos, pero eso vamos a comentar nada más el día de hoy. Y en el caso de aportaciones de seguridad social, pues tenemos la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Esos son los ingresos que recibe los ingresos que el Estado recibe. Muy bien. En este caso, por ejemplo, en el caso de las aportaciones de seguridad social, les voy a poner un ejemplo para que más o menos tengan un poquito claro cómo funciona. En el caso, por ejemplo, de una persona que esté laborando para un patrón y si el patrón no le da su derecho a la seguridad social y ese trabajador tiene un desafortunado riesgo de trabajo, él inmediatamente, por inercia, lo primero que hace una persona cuando sufre un riesgo o un accidente, acude inmediatamente al Seguro Social o al ISSSTE, pero vamos a poner el caso del Seguro Social. El Seguro Social como institución no puede negarle la atención médica. Entonces, ¿qué hace? Pues recibe y atiende al trabajador, le da su atención, le da el medicamento, hace todo para que él esté bien.
Sin embargo, en ese momento, el Seguro Social lo que levanta es un oficio que se le llama, es un aviso, ST7 se llama, en el que informa al que se supone que es su patrón, que está esa persona que se dice que es su trabajador y que sufrió un riesgo de trabajo. Sin embargo, el seguro que hace suma todo lo que gastó, todas las curaciones, la consulta, si hubo cirugía, si hubo hospitalización, suma todos esos conceptos y lo que hace es cobrarle al patrón a través de un capital constitutivo que se conoce como un crédito fiscal, todo lo que se derivó de los gastos por ese trabajador por riesgo de trabajo. Sin embargo, esos conceptos de hospitalización y los conceptos de honorarios de doctores, pues esos aparecen publicados anualmente en el diario oficial para efectos de que el crédito fiscal que se derive de un capital constitutivo, pues tenga una solidez jurídica para que pueda proceder ese crédito. Entonces, en ese momento, esa es una de las aportaciones de seguridad social y es parte en el que son ingresos que recibe el Estado a través de un procedimiento. No sé si quede claro esta parte con el ejemplo o tengan alguna duda. ¿Qué pasa si el patrón dice que no es su trabajador y por lo tanto no quiere pagar ese crédito fiscal? Entonces el trabajador lo que hace o debe de hacer es acudir a la Junta de Conciliación para efectos de demandar el reconocimiento de la relación de trabajo. En consecuencia, el reconocimiento a que el patrón lo asegure, le dé retroactivamente la seguridad social y pues en consecuencia el patrón debe de asumir, o sea, que es el crédito fiscal, pues le corresponde a él, es su crédito fiscal. Más o menos para que conozcan ustedes la parte en lo que se refiere a aportaciones de seguridad social, porque la cuestión de los impuestos, pues yo creo que ya tiene un poquito más de conocimiento, los actos que realiza la autoridad en relación a la parte de impuestos sobre la renta y el IVA. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna duda? Le seguimos. ¿Mande? Buenas noches. Muy buenas noches. Sabe que yo tengo una duda porque según, bueno, en la materia anterior tuve la oportunidad de leer y me decía, bueno, según esto decían que la Junta de Conciliación y Arbitraje iba a tener otro nombre o se iba a actualizar porque anteriormente creo que dependía del Ejecutivo y actualmente iba a depender de la Suprema Corte de Justicia. Es correcto, hubo una reforma en el que ya están haciendo tribunales, no es junta. Muchísimas gracias por por aclarar esa parte. Tiene usted toda la razón. Hubo una reforma, de hecho se están actualizando, están en proceso, son tribunales. Ya no van a ser juntas, va a depender a través del Consejo de la Judicatura. De hecho, están en periodo de transición, va a haber un buzón igual electrónico, va a haber un centro de conciliación, y cambiaron la estructura en cuanto al procedimiento. Ahorita van a premiar mucho o van a apoyar mucho a que las partes en cualquier área lleguen a un arreglo, a una conciliación. Pero tiene usted la razón. ¿Quién me hizo el comentario nada más para conocer su nombre? Victoria Bautista. Ah, ¿qué tal, Victoria? Pues gracias, Victoria. Tiene toda la razón. Son tribunales. Estamos en proceso de transición hasta que están terminando. En teoría, las juntas tienen un periodo para terminar los juicios abiertos, pero están emigrando, están capacitando, están contratando para poder prestar el servicio como tribunales. Okay, pero si se van a ventilar, van a ser, pues aquí la competencia va a ser la misma, nada más que va a ser tribunal. ¿Mande? Victoria. Ok, gracias.
Sí, pero las materias, por ejemplo, en las cuestiones del seguro social, cuando uno demanda reconocimientos, por ejemplo, de algún riesgo de trabajo para el trabajador, pues es aquí, pues la junta, que sigue siendo junta porque no le han cambiado la denominación. Y cuando se trate, por ejemplo, de rectificaciones de primas de riesgo, o sea, las empresas pagan sus cuotas y pagan un factor de riesgo y a veces el Seguro Social le hacen unas modificaciones a ese factor incrementándolas. Entonces las empresas a veces no están, la mayoría de las veces no están de acuerdo con ese incremento y lo que procede es una impugnación, se impugna. Entonces, pero eso va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de un juicio de nulidad. Las cuestiones laborales, las cuestiones, perdón, de trabajadores, pues van ante la Junta o al Tribunal Federal, o sea, a la Junta de Conciliación. Le vamos a llamar así porque todavía tiene esa denominación, pero en esencia ya hay un cambio, ¿no? Por la ley, ya van a ser tribunales. Pero cuando sean asuntos de créditos o que tenga que ver con los asuntos de patrones, cualquier controversia que se presente de impugnación después de agotado el recurso de inconformidad, que es algo que vamos a ver aquí también, la siguiente instancia es interponer el juicio de nulidad contra esos actos de la autoridad. ¿Más o menos? Muy bien, gracias, gracias Victoria, ¿verdad? Sí. Victoria, muy bien. Nada más para, en el marco de la materia tributaria, para darnos nosotros una idea de cuál es la legislación bueno, ya deben de saber ahorita, pero aquí los traigo para a comentar cuál es la legislación que nosotros lo vamos a apoyar. Pues ya sabemos que el Poder Legislativo, pues traemos arriba de la pirámide lo que es la Constitución. Enseguida siguen las leyes reglamentarias de la Constitución, que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley de Ingresos. Después siguen las leyes ordinarias, como es el Código Fiscal, la Ley ISR, la Ley del Seguro Social, el Código de Comercio. Aquí es muy importante para que no lo pierdan de vista, porque es algo que se viene en el próximo año, es sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Si ustedes han escuchado, ahorita hay cierto, pues nosotros como, bueno, yo soy contador también, aún no terminamos de estudiar las modificaciones de las leyes fiscales del 2020, ya estamos en proyecto de reforma para el 2021. Hay temas muy importantes, no hay incrementos de impuestos, lo que se traduce en el que va a haber, lógicamente, más actos de fiscalización. Entonces, muy a la par, y más porque es una ley muy nueva, tenemos la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, más adelante le vamos a comentar un poco, pero para que no la pierdan de vista, porque tiene mucha relación con la materia fiscal. Ahora bien, para la materia fiscal, nosotros la bibliografía o la ley de CAM o de soporte, ustedes deben de saber ya que es el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación tiene como objetivo determinar contribuciones y todas las obligaciones que el gobernado tiene que cumplir en relación con los impuestos. El propio código, hay un artículo que ya lo debieron haber estudiado, en el que habla de una supletoriedad. ¿Qué quiere decir? Que si en la disposición, en la norma, en la ley federal, en el código, o en la ley secundaria, o en el ordenamiento secundario, que es la ley del impuesto sobre la renta, no establece una definición o no existe algún concepto, de manera supletoria se remite al derecho federal común, como el Código Civil Federal, como la Ley de Sociedades Mercantiles y los demás. Por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 93 nos dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por los siguientes ingresos. Para aquellos que son recibidos o percibidos por concepto de alimentos, no se paga impuestos, pero la ley del impuesto sobre la renta no define, no hay una definición, no incluye un concepto de alimentos. El Código Fiscal, si usted lo busca, tampoco viene lo que es el concepto de alimento. La supletoriedad viene
aquí aplica la supletoriedad, entonces nosotros encontramos el concepto de qué es alimento en el Código Civil Federal. Vamos a hablar porque la materia tributaria de lo que estamos hablando en este momento es materia federal. Entonces, si nos vamos al Código Civil Federal, viene el concepto de alimento, nosotros ya podemos interpretar la norma en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son los alimentos por los cuales las personas físicas al obtener ese ingreso no pagan el impuesto sobre la renta? Hasta aquí sí es entendible, ¿verdad? Sí, sí se entiende. Muy bien, un ejemplo. Regresamos. El artículo 31 ya ve que comentamos que establece la obligación de contribuir, es la obligación para todos los mexicanos de contribuir con el gasto público. En el Código Fiscal de la Federación, en su artículo primero, dice personas físicas y morales están obligados a contribuir con el gasto público. Y ya te establece otra serie, pero no vamos a enfocar a eso. Ya en esta parte, me voy a ir a la siguiente lámina, perdón. En esta parte ya nos vamos nosotros propiamente al impuesto. Por ejemplo, en este caso nos vamos al impuesto sobre la renta. Ya en el impuesto sobre la renta establece que personas físicas y morales van a pagar ese impuesto en los siguientes casos. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, independientemente de la fuente de riqueza de donde proceda. Por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta viene un artículo en el cual nos dice que se considera un ingreso por el cual se debe pagar un impuesto sobre la renta. Estamos hablando que para personas físicas el impuesto sobre la renta más o menos es una tabla, pero más o menos está en el 28% y en personas morales es el 30% de la utilidad o del ingreso, para que más o menos se dé una idea. Esta ley nos dice que en el caso de aquellas personas que otorguen arrendamiento de inmuebles, pues van a pagar el impuesto por ese ingreso. Quiere decir que si yo como persona tengo un inmueble y lo voy a rentar, y por ese ingreso que yo voy a recibir por el inmueble, yo tengo que pagar impuesto. Ahora bien, el objeto del impuesto viene siendo el ingreso, el pago que voy a recibir por el arrendamiento, por otorgar el arrendamiento. ¿Cuál es el hecho imponible? ¿Cuál es el hecho o la disposición que establece la norma para que sea efectivo ese pago de impuesto? Es que se otorgue el uso o goce temporal de los inmuebles. Quiere decir que si no se lleva a cabo esto, lógicamente no hay efectos jurídicos. Es decir, que si tú tienes una vivienda y no la rentas y puedes rentarla y si no la llevas a cabo, pues no sucede nada, lógicamente. ¿Cuándo sucede? Al momento que tú recibes un ingreso por este concepto, se convierte en hecho generador ¿de qué? De la obligación fiscal. Y al momento que tú recibes ese ingreso sujeto al pago del impuesto, te genera la obligación fiscal y tienes la obligación como gobernado de hacer una determinación de los impuestos y pagarse a la autoridad fiscal. ¿Por qué? La obligación de nosotros, como bien lo dice el 31, es pagar los impuestos. La autoridad fiscal te va a señalar y te va a establecer los medios, la forma y los plazos en los que tú vas a cumplir esa obligación. Es una obligación que la tienes que hacer de manera voluntaria. Cuando la autoridad detecta que tú ya se generó la obligación y ya hay una determinación de impuesto y existe un plazo que tú no cumpliste, ella tiene toda la potestad de cobrarte ese impuesto. ¿Cómo te lo va a hacer cobrar? A través de un proceso de fiscalización. ¿Sí? Te va a iniciar, te va a tocar tu puerta y te va a decir, oye, tú recibiste un ingreso, yo no sé de qué, pero tú recibiste un ingreso en el supuesto del sistema financiero de un banco. Y si tú recibes ese ingreso, te va a preguntar de qué lo recibiste, ¿no? Pues tú ya le vas a explicar, porque si hay cartitas invitaciones que reciben las personas que tienen cuentas en el banco, porque una fuente de información para la autoridad o un medio de información
que tiene la autoridad para hacerse llegar de hechos generadores de créditos fiscales viene siendo el sistema financiero, y eso ahorita lo vamos a platicar. Entonces, cuando tú ya estás en ese supuesto, pues la autoridad va a ejercer un acto de fiscalización, te va a requerir, ahí va a iniciar el procedimiento, es la parte que vamos a ver en esta materia, porque dependiendo del acto que te emita la autoridad, pues puede posiblemente o no posiblemente existan violaciones de procedimiento o un acto emitido con vicios, y ya es cuando vamos a la etapa de impugnación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Maestra. Mándeme. Maestra, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Lourdes Rentería. Mucho gusto, Lourdes, mándeme. Igualmente, maestra. Para poder ir comprendiendo, pero también diferenciando el derecho fiscal al derecho procesal fiscal, hay dos conceptos que ahorita puedo identificar en lo que nos está compartiendo, y es el concepto de proceso y el concepto de procedimiento. Así es. Entonces, para ver si voy entendiendo, el derecho procesal fiscal, como lo mencionaba ahorita, es el conjunto de las reglas mediante el cual se pueden ejercer los derechos fiscales ya ante, pues, autoridades correspondientes, ¿no? Como ahorita ya mencionaban los tribunales. Ahí estamos hablando de un proceso. Y hablar de procedimiento, quiero entender que cuando hay una falta del procedimiento fiscal es cuando se interviene con un proceso que termina pues ya con un juicio, si no me equivoco. No sé si estoy clara en esto, pero quiero diferenciar esa parte para saber exactamente cuándo entra el derecho fiscal procesal. Exactamente, Lourdes, es al punto que voy. Para mí era importante iniciar por el principio, lógicamente, y ahorita estamos en la parte del derecho fiscal. Estamos viendo cómo se genera la obligación y cómo se va a generar el acto administrativo que sería el procedimiento para que entre al proceso. Sin embargo, más adelantito yo traigo exactamente la diferencia entre proceso y procedimiento y los puntos que usted necesito yo compartirle para que entienda esa diferencia. Y tiene usted toda la razón, el proceso es ya estar ante un tribunal. Es la resolución, es el proceso, es el acto en el cual ya está la persona, es el derecho procesal fiscal, y cuando ya estás ante una autoridad, un órgano jurisdiccional, que sería un tribunal. Si me da oportunidad, entonces, vamos a la presentación o la materia, en esta unidad yo la quise separar para que ustedes tengan el panorama completo de cómo inicia, porque lógicamente tiene que haber un inicio. Yo no podía llegar a estar en el acto administrativo si ustedes no saben cómo la autoridad llega a ese acto administrativo. Entonces, esa es la primera etapa. Aquí lo importante es que ustedes conozcan que existe un procedimiento y que existe una generación de obligación y que existe la obligación de todos de pagar, y que también conozcan que la autoridad te lo va a pedir, que es cuando estamos entrando al proceso. Maestra. Mándeme. Pero esa generación de obligación que usted menciona, sería si yo tengo mi dinero, por ejemplo, en un banco, hago un movimiento y entonces, pues, digamos, se detectan esos movimientos, porque pues yo conozco mucha gente que renta propiedades y no creo que paguen ni un solo impuesto por rentar su propiedad. Muy bien, qué muy buena pregunta, y muy buena pregunta. Ciertamente es así. Hay muchas personas que rentan viviendas y no necesariamente las depositan o pasa por el sistema financiero. Les voy a comentar lo siguiente. En el 2012-2013 salió publicada una ley que se llama Ley Piorpi, que es una ley de lavado de dinero, prevención de lavado de dinero. Esa ley
Si bien es cierto, una de las actividades que esta detecta, esta ley, perdón, nace de una obligación internacional que establecida por el grupo del Gafi, yo creo que ya lo han escuchado. La ley antilavado tiene ciertas actividades que los organismos internacionales señalan como vulnerables, y dentro de esas actividades está el arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, les puse una lámina más o menos para que ustedes entiendan me comprendan esa parte. Por ejemplo, si tú aquí rentas un inmueble, y ese inmueble pues tienes lógicamente la obligación de inscribirte al SAT y cumplir tus impuestos y de pagar un impuesto. Sí, sin embargo, si tú ese dinero, tú no pasas por el sistema financiero, pero de alguna manera tú tienes la necesidad, no sé, de comprar vamos viéndonos a montos muy altos, ¿no? De comprar un inmueble, de comprar un carro, un ejemplo, o de alguna manera involucrarlo en el sistema financiero. Sin embargo, al momento de adquirir, el notario público o las agencias de carros, tienen la obligación de informar al SAT cuando una persona acuda a adquirir ese bien o ese inmueble con efectivo o con ese medio, ¿no? Esa es una de las maneras. Al momento de que la autoridad identifique, porque ahorita todos somos contribuyentes y somos por salario, todos, la mayoría, gran mayoría, tenemos un RFC, una identificación. Si la autoridad hace un cruce de información en el cual diga, bueno, tú adquiriste un inmueble y tu declaración está en cero, estamos hablando de una diferencia de ingresos, y te va a decir la autoridad, bueno, entonces, ¿cómo obtuviste la diferencia para comprar ese bien? Quiere decir que no pagaste un impuesto por ese inmueble, que no pagaste un impuesto por ese ingreso. Entonces estamos hablando de un delito de lavado de dinero. ¿Qué pasa ahorita? Que muchas de las personas evitan la parte del sistema financiero para efectos de no pagar los impuestos. Pero sin embargo, cuando ellos tienen necesidad de hacer pagos de tarjeta, de comprar algún bien, en este caso inmueble, un vehículo, automáticamente el notario y hay ciertas actividades que le informan al SAT. Entonces, a esa diferencia entre los gastos y los ingresos, pues se le llama discrepancia fiscal, y ahorita eso está considerado como un delito, porque se supone que la diferencia, tú recibiste un ingreso sin pagar el impuesto. O sea que se considera entonces lavado de dinero si, por ejemplo, a lo que voy entendiendo, la persona tiene ingresos que no se pueden comprobar con su RFC que tiene registrado, digamos que tiene otro negocio, el cual pues es una fuente informal, vamos a decir así, ¿no? De recibir ingresos, pero no necesariamente proviene de narco o de alguna otra cosa. Ajá. Simplemente es una fuente informal. Pero este sujeto gasta en algo que necesariamente tienen que reportar que se está gastando, por ejemplo, un vehículo nuevo de agencia, ¿no? Entonces ahí se reporta que este sujeto compra ese vehículo y pues prácticamente le cae el SAT ahí, hey, mijo, ¿de dónde sacaste dinero? Pues es lo que me está diciendo usted, ¿de dónde sacaste? Es correcto, sí. Mire, hay un cambio en el Código Penal, incluso está la ley de delincuencia organizada. Definen lavado de dinero propiamente, no es por delitos, sino ya es considerado en el Código Penal, en el 400 y 400 bis, el hecho de que la persona no pague el impuesto por ese ingreso informal que usted dice. Para el SAT estás defraudando al fisco, y el Código Penal te dice que el hecho de hacer, hay ciertos actos ilícitos que de materia fiscal que son considerados como una amenaza a la seguridad nacional. Pero volviendo al punto, si tú tienes un negocio informal, que tú recibes un ingreso y lo traes, y ese dinero, pues igual, ese ingreso no pasa por el sistema financiero, pues el SAT no lo va a detectar, porque el sistema financiero, si no estás dado de alta tú en el SAT, por el sistema financiero la autoridad te puede llamar y bloquearte la cuenta y pedir que justifiques de dónde viene el origen de ese dinero.
Sí, Mire, entonces, ¿mande? se me ocurre un ejemplo con lo que dice usted, por ejemplo, ¿no? Alguien se dedica, un maestro universitario de aquí, Sí. y pues digamos que su salario no es, digamos, no da para pagar un vehículo de, no sé, de $500,000 pero él se lo compra, el vehículo de $500,000. Ujú. Entonces, en ese caso, que no puede demostrar que ese ingreso que obtiene de la universidad le da para pagar ese vehículo, le, le, le caería una sanción, una cuestión como esta que usted está diciendo. Sí, corre el riesgo de que reciba una carta de invitación de la autoridad para que justifique cómo adquirió ese vehículo. Por ejemplo, mire, aquí en la yarda, si ustedes saben, la mayoría de los ingresos que mueven los comerciantes de ahí son ventas en público en público en general, son ventas en efectivo. Cuando ellos tienen la obligación, o sea, tienen la necesidad de hacer los depósitos bancarizar esos ingresos, van al banco. Esta ley de lavado de dinero prohíbe depósitos o pagos arriba de 300,000 pesos. Sin embargo, por ejemplo, estas personas, es hecho real, los depositan al sistema financiero, y el sistema financiero en automático, cuando no está bien actualizados los datos fiscales, porque está la información bien conectada con el SAT, bloquea la cuenta, las bloquea y obliga al usuario de la cuenta a que vaya al banco y le justifique el por qué está recibiendo esos importes. Ese bloqueo de esa cuenta no va al SAT, va a la unidad, es una orden de la unidad de inteligencia financiera, que la unidad de inteligencia financiera investiga delitos financieros y está subordinada o está parte del manual de organización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si esta persona no justifica o no es clara, le inician una auditoría y lo mandan llamar a la Ciudad de México. Ese es caso real, ¿no? Lo llaman a la Ciudad de México para que él haga las aclaraciones. Ahora bien, ¿por qué el banco lo tiene que hacer? Porque las multas que tienen los bancos por el hecho de no reportar son multas grandísimas. Por ahí hay casos, si ustedes buscan es un banco, no sé si es Vital, bueno, Vital H es un banco, les voy a pasar el nombre, no recuerdo muy bien ahorita, pero ya hay antecedentes de bancos que sufrieron multas enormes por el hecho de no reportar este tipo de actividades. Entonces, ahorita el circo que trae o el mundo de información que trae la autoridad y los brazos que está haciendo llegar para ella tener la información patrimonial, financiera y económica de los gobernados son muy fuertes. Acaba ahorita en mayo del 2020 salir un comunicado en el cual se está creando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera del Estado de Sinaloa, la cual es un departamento o emana de la Fiscalía del Estado. El objetivo de esta unidad es precisamente un intercambio de información. Ella va a informar a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal, la información que hay con respecto a catastro, registro público, va a intercambiar información. ¿Qué tipo de información? Lógicamente para iniciar investigaciones. ¿Qué tipo de información? Pues cuando existe un indicio sobre presunto lavado de dinero, y no necesariamente tiene que ver a narcotráfico. Entonces ahorita con el tema de arrendamiento, no sé si voy a partir aquí. No sé si le quedó, es un tema muy amplio, no los quiero tampoco agobiar. A lo que voy, volviendo al punto, es que sí es importante conocer que la autoridad fiscal sí tiene los medios, sí hace su trabajo como debe de ser, en el sentido de establecer los medios y mecanismos suficientes para hacerse llegar de la información y tener identificado cuáles son los hechos o generadores de crédito fiscales o aquellos que pueden ser puntos para generar obligación fiscal. Nosotros como gobernados tenemos la obligación de cumplir voluntariamente la obligación de pagar los impuestos.
Dentro de todas estas materias, todos estos conceptos, pues ahí es importante empezar a tenerlos claros para no perder de vista los principios constitucionales que les marcaba y les comentaba al inicio, ¿sí? Para efectos de, pues, poder identificar, y ahorita lo vamos a comentar, cuáles son los elementos y los requisitos de un acto administrativo para efectos que ustedes puedan identificar si ese acto cumple con el principio de legalidad, y si no cumple, pues es materia de impugnación. Pero no los, más o menos, o ¿cómo ven? Todo bien, sí se le entiende. Muy ¿Sí? bien, profesora. Inclusive, bueno, yo había escuchado que en Estados Unidos el presidente Donald Trump, le están haciendo investigación sobre sus empresas porque creo que están en quiebra cuando él había, según mencionado y manifestado, que tenían muchas utilidades y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo relaciono con el tema, creo que más o menos. Sí, es correcto. Es que todo este ordenamiento, no crea que no inició México, son obligaciones que le establecen a México los organismos internacionales. En este caso, se pretende o se quiere identificar los riesgos. En eso va. Y, por ejemplo, las medidas que yo estoy señalando aquí son medidas que traen los Estados Unidos, que pertenece que se regula también a través del GAFI. Y antes de que se me pase, por ejemplo, el arrendamiento, lo importante es que se cumplan con esta parte fiscal, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes un inmueble y tienes la opción de rentarlo y tú lo haces así, no pagas tus impuestos, no quieres dar tú un recibo, un comprobante, no generas un contrato de arrendamiento y conoces a la persona, pues lo haces de manera práctica, a lo mejor económica, verbal. Sin embargo, en el supuesto mala suerte que en ese inmueble se llegue a generar un hecho ilícito, supongamos, vamos viendo bien exagerados, si en ese inmueble toca la suerte o toca la mala suerte de que existe un secuestro. Secuestro, pues es un delito, y si no hay un contrato, un comprobante de recibo de renta, un contrato, ustedes van a estar de acuerdo conmigo que el dueño del inmueble va a tener una responsabilidad. Y si no hay un contrato, un recibo de pago de renta o algo así, pues ¿cómo vas a demostrar tu buena fe o cómo vas a demostrar que tú no estás involucrado en ese supuesto? Como es un delito muy fuerte, y si no pagas un impuesto por arrendamiento, pues también estamos hablando de que estás perjudicando al fisco porque no le estás pagando un impuesto que es un impuesto que él es su derecho, pues, del fisco, porque ya es una obligación fiscal y es un derecho de él que estás omitiendo y por lo tanto lo estás perjudicando. Mientras se deslinda quién es o quién no es, el inmueble queda embargado. Al momento, ahí es cuando inicia la ley de extinción de dominio. El Estado puede embargar el bien, incluso lo puede enajenar, lo puede vender, y mientras se define si eres culpable, si eres inocente, si es un bien lícito o no ilícito, es independiente. El Estado lo puede vender o incluso decirle al final de la sentencia, decirle, lo siento mucho, usted es inocente, te voy a regresar el costo que es tu inmueble, pero no a valor actual, sino a valor catastro. Entonces, ahí es parte de lo que está involucrado la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que tiene que ver con la materia fiscal. Entonces, ahí es donde tomamos nosotros el criterio, pues, cumples, cuánto te cuesta el cumplir, cuánto te cuesta el no cumplir. Entonces, vamos viendo. Nada más para cerrar el punto de la cuestión del arrendamiento o cualquier otra actividad, que tenemos que tener un orden en esta cuestión. Vamos a entrar ya de lleno y un poquito más rápido porque ya son las 9:20 a la materia, lo que es de nosotros, de Derecho Procesal Fiscal. Ahora sí, compañera Lourdes.
Entonces iniciamos comentándoles que tenemos que conocer las funciones del Estado y qué actos realiza este para cumplir con sus obligaciones. Nosotros ya vimos que es potestad del Estado crear y administrar las contribuciones necesarias para cumplir con sus fines públicos. ¿Cuáles esas facultades? ¿Cuáles son esas facultades? Pues ya vimos que cuenta con facultades legislativas, que es de crear contribuciones, ya lo estuvimos comentando, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA y los demás leyes que aparezcan, ¿no? Que ya sabemos. Tiene funciones administrativas, ¿cuáles son? Las de vigilar y comprobar el cumplimiento de esas obligaciones. Y tiene una función jurisdiccional, el resolver conflictos entre el Estado y los particulares. En esta parte, esta es la parte de nuestra materia, ¿no? Las funciones jurisdiccionales. Ahora sí, ¿qué es el derecho procesal? Son el conjunto de reglas y normas mediante las cuales se ejercitan derechos fiscales ante las autoridades jurisdiccionales que tienen facultad para resolver estos derechos. En la parte, me voy a brincar, en la parte, para llegar a la parte jurisdiccional, vamos a comentar brevemente la parte administrativa que tiene la autoridad en materia tributaria. En el punto de vigilar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones, el Estado ejecuta actos. Esos actos pueden ser materiales o jurídicos. Dentro de los jurídicos, que son los que sí generan consecuencias jurídicas, por ejemplo, un procedimiento administrativo de ejecución, que es cuando tú no pagas o no cumples con tus obligaciones en el plazo establecido por la autoridad fiscal y te requiere el pago, y en el momento en que llegue el auditor a solicitarte el pago y tú no exhibes el pago o no lo pagas, él inicia un procedimiento administrativo de ejecución, el cual es el que se señala bienes para embargo. Entonces ahí ese es un acto administrativo jurídico que sí crea consecuencias lógicamente jurídicas, y que ahí sí se salta a la parte en que es un acto impugnable ante un tribunal jurisdiccional o ante la propia autoridad, que estamos hablando de recurso de revocación o juicio de nulidad. Ahora bien, la clasificación más o menos para tener un panorama completo de cuál es la clasificación de los actos administrativos. Tenemos actos que amplían la esfera del contribuyente. Por ejemplo, cuando se le condonan impuestos, cuando se trata de una resolución favorable para el contribuyente, como un saldo a favor que éste solicita y la autoridad se lo regresa. Cuando exista una sentencia de un recurso administrativo, llámese recurso de revocación favorable para el contribuyente, o un juicio de nulidad favorable al contribuyente, ese es un acto, son actos que amplían la esfera jurídica del contribuyente. Los actos que limitan a la esfera jurídica de ellos son requerimientos de información, órdenes de visita domiciliaria, resoluciones que determinan créditos fiscales. Aquellos actos que hacen constar la existencia de un derecho o de un hecho al particular es cuando mandas las declaraciones, los avisos, la inscripción al RFC, el cumplimiento de obligaciones. Perdón, veo que hay movimiento en el chat. Yo no lo estoy observando. Si hay alguna pregunta o una duda, por favor me apoyan alguien con voz para yo poderla comentar, porque se me hace complicado. ¿Sí me ayudan con esa parte, de favor? Lo que pasa es que yo creo que el compañero Julio César no tiene audio. No tiene me ayuda, por favor, Carlos. Buenas noches. ¿Me dice qué dice, por favor? Sí, lo que el compañero preguntaba era el nombre de usted y le digo que aparece en la pantalla. No se pregunta que si tiene nada más un nombre. Un nombre nada más, Yeritza Sueta. Perfecto, sí, ya le dimos ese dato al compañero, nada más. Qué bueno que usted ahorita ya nos saca de esa duda que él tenía, pues decir. Muchas gracias. Y sí les pido de favor que me ayuden, porque no puedo, soy nueva también en el Zoom y se me hace complicado. Si me ayudan, yo con gusto vamos respondiendo las dudas, así aprendemos todos. Igualmente, con mucho gusto le ayudamos, maestra. Gracias. Para servirle. Ahora sí, compañera Lourdes, ¿de qué se ocupa el derecho fiscal? Se ocupa de regular las normas jurídicas, los procedimientos administrativos y los procesos jurisdiccionales que tienen que ver con los tributos. Ahora sí, la diferencia entre proceso y procedimiento es lo que usted estaba comentando,
compañera Lourdes, el proceso es el conjunto de actividades reglamentaria y en virtud de los cuales los órganos jurisdiccionales resuelven sobre su relación jurídica que se le plantea. El proceso es cuando ya estás en la parte ante un tribunal, un órgano jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales es el Tribunal Fiscal de la Federación o los juzgados de distrito en el caso de amparo en materia fiscal. Y el procedimiento no siempre puede ser jurisdiccional y ahorita lo vamos a ver, porque esta parte es lo que toca en esta unidad. Y son previos a un proceso. Entonces vamos viendo qué es un procedimiento. El procedimiento es el medio o vía legal de realización de actos que en forma directa o indirecta concurren en la producción definitiva de actos administrativos en la esfera de la administración. ¿Qué se entiende por esto? Es lo que venimos platicando ahorita, es antes a la producción, a que se produzca o que emane un acto administrativo, es lo que está antes de la emisión del mismo. Por ejemplo, tenemos esta clasificación de procedimientos administrativos. Tenemos un procedimiento de preparatoria y de control. Por ejemplo, son la inscripción al RFC, la inscripción al impuesto sobre nómina, la inscripción al portal de lavado de dinero. ¿A qué se refiere en este procedimiento administrativo, que es previo al proceso? Se refiere a establecer métodos y medidas por parte de la autoridad para conocer a aquellas personas, aquellos hechos generadores de créditos fiscales. Entonces, él hace su trabajo, la autoridad, en la parte que le corresponde y establece mecanismos o métodos como la inscripción al Registro Federal de Contribuyente, el trámite de la inscripción del impuesto sobre nómina, la inscripción al Seguro Social, por citar algunos. Otro de los procedimientos administrativos es el procedimiento de determinación, en el cual se refiere a los mecanismos por los cuales se determinan las contribuciones, pero como ya lo hemos visto, las contribuciones se determinan de manera voluntaria. Nosotros tenemos la obligación como gobernados, la determinamos de manera voluntaria y vamos a hacer en los plazos y en las formas y en los medios que la autoridad fiscal nos señale. En la parte de abajo del artículo, en el segundo párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, viene la parte en que las autoridades nos hacen la determinación, pero esa partecita la vamos a ver en la segunda unidad, ya que se trata de una revisión electrónica. Es una medida de fiscalización que tiene la autoridad para comprobar el cumplimiento de nuestra obligación de pagar los impuestos. Pero esto es un procedimiento administrativo previo a lo que es el proceso. Otro de los procedimientos es el de reembolso y de extinción de créditos fiscales. ¿Qué procedimiento? El derecho que tienen las personas en el caso de que tengan un saldo a favor o que se hayan determinado un pago de lo indebido, a que la autoridad fiscal le reembolse o le regrese ese importe. Este hecho es una solicitud, tú tienes 5 años como contribuyente de solicitar ese saldo a favor, pero no es ninguna instancia, no acudes ante un órgano para hacerlo. La negativa del saldo a favor lo único que hace es volver a solicitar, justificar o corregir cualquier observación de la autoridad y solicitar el saldo a favor. ¿Cuándo lo puedes tú impugnar? Cuando tú hayas acreditado ante la autoridad que tienes derecho a esa solicitud de saldo a favor y la autoridad te lo niega, pues ahí sí interpones el medio de defensa. Cuando sucede mucho, por lo general este tipo de asuntos se presentan cuando las personas tienen una relación, están dados de alta en Hacienda con la actividad de sueldos y salarios. Uno como trabajador, al final del ejercicio, cuando tienes ingresos menores o mayores a 400,000 pesos, cuando tienes mayores a 400,000 pesos, tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Cuando tienes ingresos menores a 400,000 pesos como sueldos, tienes la opción de presentar tu declaración anual. Ahí en la declaración anual hay conceptos como deducciones personales que tú puedes incluir como gasto y en el cual posiblemente te genere un saldo a favor
o en su defecto, si tu patrón te hizo un cálculo indebido y te quitó impuesto en exceso. Entonces tú presentas la devolución y la autoridad te tiene que regresar ese saldo a favor. Entonces este es un procedimiento administrativo únicamente y se va, en este caso, cuando tú no le acreditas, te niegan tu derecho a devolver y tú acreditas que sí tienes el derecho, ya lo puedes impugnar ante el tribunal jurisdiccional. El otro procedimiento es el de ejecución forzosa. Es cuando se trata, en la parte que les comenté, que tú no pagas el crédito fiscal, llega el auditor, te lo requiere y si no lo pagas en ese momento, puede embargarte bienes. Y si tú no pagas, tú inicias una impugnación de ese crédito fiscal o de ese procedimiento y si al final del día tú pierdes ese juicio porque tenga razón la autoridad, pues la autoridad lo que va a hacer, si tú no lo pagas con otro medio que establece, ya sea con otro medio, la autoridad va a rematar el bien que te señaló para el embargo. Ese es un procedimiento administrativo que sí es jurisdiccional, porque al emitir la resolución o el acto, en esta etapa, la autoridad fiscal, tú tienes el derecho, en el caso de ver alguna violación, de impugnarlo ante, en este caso, la propia autoridad, a través de un recurso de revocación, y agotando ese recurso de revocación, ya seguir en la siguiente instancia, que es el juicio de nulidad. Y el otro procedimiento administrativo, pues es el procedimiento de impugnación, que es el que ya hemos estado viendo, que es en este caso, ante la propia autoridad, que es el recurso de revocación, que es lo que vamos a estudiar y analizar en la siguiente unidad. ¿Hasta aquí cómo vamos? Voy un poquito rápido, pero nada más quiero que si no hay alguna duda o algo, pues para detenernos. Todo bien, profesora. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien, maestra. Muchas gracias. Conociendo un poquito las fases del procedimiento administrativo, tenemos 4 fases: el inicio del procedimiento, ordenación, instrucción y término. Pero en esta primera unidad vamos a comentar sobre el inicio del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo puede ser a instancia, o sea, solicitud del gobernado o de nosotros, o de oficio, por requerimiento de la autoridad. ¿Y cuáles son estos dos grupos? Cuando es a petición del gobernado o del particular, el procedimiento administrativo que tenemos son las consultas, las autorizaciones, en caso de negativa ficta, ofrecimiento y autorización de garantía, suspensión de procedimientos, condonación de multas, por mencionar algunos. Los procedimientos administrativos seguidos a instancia de la autoridad, pues son el procedimiento de verificación, el PAE, que ya lo vimos, el procedimiento administrativo de ejecución, el procedimiento para determinar contribuciones, o aquel procedimiento, por ejemplo, cuando van los verificadores de local en local comercial en el centro de alguna ciudad, nada más verificando que las personas emitan el comprobante fiscal. No sé, yo creo que ya lo han escuchado. Estamos ante un procedimiento seguido por parte a instancia de la autoridad. Comentándolos, en esta primera parte, en relación a aquellos que son a petición de los particulares, tenemos los referentes a la consulta en materia fiscal. Es el derecho que tenemos todo de que presentar una consulta a la autoridad para que ésta no aclare o no confirme algún concepto o alguna interpretación a la norma fiscal. Ese tipo de consultas, pues es un procedimiento que no va a instancia jurisdiccional. Ese es nada más la autoridad, tú lo solicitas, la autoridad te lo responde y no te genera no te genera obligaciones, simplemente es una aclaración o una confirmación de algún criterio por parte de la autoridad. Este procedimiento, esta solicitud o este procedimiento administrativo referente a la consulta en materia fiscal se hace a través de buzón tributario. Ahí sí, en el momento en que la autoridad no te responda y el plazo máximo que tiene esta para responderte son de 3 meses. En el momento en que la autoridad no te responda, tú tienes el derecho de, ahí sí, de impugnar.
de solicitarle de manera jurisdiccional a la autoridad que te dé respuesta, esto con apego en el artículo 8º constitucional. Sí, esos son procedimientos administrativos que sí, ya ven que comentábamos que había procedimientos administrativos que pueden o no pueden ser jurisdiccionales. Ese sí sería al momento en que a ti te interese tener la respuesta de la autoridad y la autoridad no te conteste, tú puedes impugnar al momento en que ésta no te conteste en el plazo de 3 meses. Ahora bien, existen otras resoluciones. Hay unas resoluciones favorables al contribuyente emitidas por la autoridad. Puede ser que de alguna administración a otra la autoridad te haya emitido alguna resolución, y cuando exista algún cambio de personal, un cambio de administración o alguien que llegue y analice o revise esa resolución, la autoridad tiene el derecho de presentar un juicio que se llama juicio de lesividad para dejar sin efecto esa resolución. Sí, ese es el tema de la última unidad. Nada más para que vean que es un proceso administrativo y sí es jurisdiccional, porque este juicio se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otra, esta es una instancia a petición del particular que puede ser jurisdiccional o no. ¿Por qué? Porque habla sobre la caducidad de las facultades de la autoridad. Si bien es cierto, la autoridad tiene un plazo para ejercer sus facultades de cobro. Es decir, si tú en este momento determinaste un crédito fiscal y la autoridad pasan 5 años y ella no te lo determina y no te lo detecta, y va al año 5 años, 2 meses y quiere hacer efectivo ese crédito, lógicamente el Código Fiscal de la Federación le dice que no puede hacerlo, ya caducó, ya hubo una extinción de sus facultades, de sus facultades para cobrar ese crédito. Entonces, también hay un plazo en el código que habla de 10 años. Se amplía el plazo cuando la persona que la autoridad puede requerir no haya presentado su solicitud al RFC estando obligando a ello, no lleve la contabilidad estando obligado a ello, o no presente una declaración estando obligado a ello. El plazo se extiende a 10 años. ¿Cuándo sí se convierte en jurisdiccional? Cuando la autoridad, por ejemplo, ya tienes un crédito determinado por la autoridad y ese crédito ella no ejerció sus facultades de cobro, su gestión de cobro en un plazo de 5 años, y llega el año 5 años, 2 meses y ella quiere hacer efectivo ese cobro. Entonces ahí sí inicia un procedimiento jurisdiccional para tú decirle a la autoridad: no, espérame, en tal fecha tú dejaste de hacer una gestión de cobro para requerirme este pago, y ya de acuerdo al artículo ya le das del Código Fiscal de la Federación y ya le das sus fundamentos, tu plazo para efectos de hacer efectivo ese cobro, de cobrarme, ya prescribió. Entonces ahí se convierte un procedimiento administrativo, se convierte en un procedimiento con tinte jurisdiccional. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, tenemos procedimientos a instancia de las autoridades o seguidos por las autoridades, y ya los comentamos. De estos procedimientos emana un acto administrativo, quiere decir, es la declaración o la manifestación de la autoridad de los resultados que obtuvo de esos procedimientos que inició. Quiere decir, por ejemplo, si inició las facultades de comprobación o la revisión de un ejercicio o una verificación de algo la autoridad, es decir, ejerció sus facultades de comprobación y derivado de esas facultades hubo una determinación de un crédito fiscal, eso se convierte en un acto administrativo y una resolución que se puede impugnar, que tiene el derecho la persona de manifestarse e impugnar. ¿Cuáles son las características de ese acto administrativo? Las características que tiene que tener es que tiene que ser emitido por la autoridad, lógicamente. Me voy a ir, a la siguiente lámina. Tiene que tener el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, te establece cuáles son las características en apego al código con relación al acto administrativo. Pero vamos a iniciar comentando que el acto administrativo debe de tener la autoridad y quien lo emite
y a quién va destinado dicho acto. Esos son los elementos que debe de contener el acto administrativo. Debe de contener la decisión del órgano administrativo pronunciada en cualquier sentido, que es lo que llevó al órgano administrativo emitir ese acto. ¿Sí? El siguiente elemento es el objeto. ¿Qué es lo que persigue ese acto? ¿Qué es lo que señala? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que persigue la autoridad al emitir ese acto? Ese es uno de los elementos. El siguiente elemento es la forma. Que se señale, que contenga, denme un segundo, perdón, que señale la forma de la parte de la formalidad. Al principio comentábamos nosotros que el principio de legalidad es importante para que tenga validez, lógicamente, el acto jurídico. Esto con el apego al artículo 16 constitucional. Entonces, la forma, uno de los elementos que es la forma en el acto administrativo es muy importante, ya que aquí va exactamente la fundamentación y la motivación del dicho acto. ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el articulado, los artículos por los cuales emana ese acto a favor, esa resolución? El otro de los elementos es el motivo. Es el móvil que lleva a la autoridad a emitir el acto. Es la motivación, las consideraciones de hecho o derecho que tuvo la autoridad para emitir ese acto, el por qué nace. Y como bien les dije, el artículo, todos estos elementos que vienen doctrinariamente en el Código Fiscal de la Federación, vienen en el artículo 38 constitucional. Cuando existe alguna impugnación de algún acto administrativo, pues la fundamentación es 16, 14, 17 constitucional en relación con el 38 del Código Fiscal. Sí, aquí te marca, anteriormente, el medio en el que se notificaba los actos administrativos, pues todavía existe, pero ahorita más a menudo y ya por obligación en este año es a través de buzón tributario. De hecho, es un requisito que todas las personas que tienen un RFC asignado, se tiene que habilitar el buzón tributario, que es el medio de comunicación que tiene la autoridad con los gobernados. Y aquí te marca el 38 lo que yo le estaba comentando ahorita. El acto administrativo debe señalar la autoridad, el lugar, fecha, emisión, estar fundado, motivado, la firma. Antes era la firma con puño y letra del funcionario, ahorita se firman a través de la firma electrónica avanzada, señalar el nombre y nombre de personas que vaya dirigido. Y lógicamente, si ese acto administrativo no viene la competencia, no viene fundado, motivado, existen vicios en los procedimientos antes de ser emitido, lógicamente ese acto carece de validez. Entonces, tiene una gran posibilidad de ser impugnado a través de los órganos jurisdiccionales. Ya para terminar, no sé si traen alguna duda hasta aquí o algo que quieran puntualizar. Lourdes. Ya va habiendo más claridad, maestra, en el entendimiento y de poder diferenciar pues lo que en su momento revisamos en la materia de derecho fiscal y ahorita que ya estamos viendo derecho procesal fiscal, creo que van a ir surgiendo las dudas pues en medida vayamos introduciéndonos pues a la lectura y a la revisión de los materiales que usted nos va a compartir en plataforma. Así es. Victoria, ¿algún comentario? Gracias, Lourdes. Victoria. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Muy interesante el tema y sobre todo cómo nos hace referencia en cuanto a la cuestión de proceso y procedimiento. Sí me quedó claro y comparto el comentario de mi compañera Lourdes, en donde conforme al desarrollo de los temas, pues ya
se irán presentando algunas dudas que estoy segura nos va a resolver, pero sí está muy interesante, aunque el tiempo es muy corto. Sí, sí, lo sé, es mucha información que se maneja en la materia fiscal, son muchas materias que están entrelazadas, tiene mucha fuerza ahorita lo que es la parte penal en esta materia, y lo han de escuchar en noticias también, y es importante, o sea, no es para asustarnos ni es para ocuparnos, hay puntos finos y muy interesantes en esta materia, y muy amplios, y que nosotros seguimos estudiando y hay que seguir estudiando. Aquí lo importante es conocer más o menos, situar en dónde podemos buscar, cómo surge, cómo nace y poder llegar a, ¿por qué no en la siguiente unidad? Vamos nosotros a comentar un poco de cómo un recurso de revocación y analizar ya en sí cuál sería un concepto de impugnación para que más o menos vayamos nosotros teniendo un concepto en general y que, ¿por qué no puedan ustedes en algún momento identificar un acto y cómo poder elaborar un concepto de impugnación contra algún acto que emita la autoridad? Ese sería el objetivo en la siguiente parte. Esperemos que podamos lograr, es corto el tiempo, pero vamos a ayudarnos todos y para que nos quede esta parte importante de lo que es la materia procesal. Señor Carlos, ¿cómo ve? ¿Alguna duda ya para finalizar? Sí, no, maestra, no hay dudas. Entendemos que ahorita por cuestiones de tiempo, pues usted nos ha ofrecido un panorama muy importante, ¿no? De lo que es el derecho fiscal, en este caso procesal fiscal. Y como decía también las compañeras que me precedieron, pues en la medida en que vayamos consultando los materiales, no sé si usted nos va a hacer llegar el material que nos acaba de ofrecer, aunado pues de otra bibliografía también. Entonces nosotros vamos a ir haciendo nuestras propias reflexiones y en su momento yo creo que en las posteriores videoconferencias haremos los cuestionamientos y los comentarios que vayan produciéndose pues de todas esas inquietudes, de todos esos conocimientos que vayamos adquiriendo poco a poco. Hasta ahorita todo muy bien, maestra. Muchas felicidades y gracias. No, gracias a ustedes. Claro que sí, la presentación es de ustedes, se las voy a hacer llegar. Si les parece y me lo permiten, se me hace más fácil para mí, pero igual, aquella persona que quiera que se lo envíe por correo, por la plataforma sí lo puedo subir, pero la verdad se me complica en lo personal ahorita un poco a mí, ¿no? Se los hago llegar al WhatsApp o si me permiten algún correo que traiga el grupo, se los puedo mandar al correo. Aunado a dos bibliografías en materia de derecho fiscal y derecho procesal fiscal que yo me estoy apoyando y que yo creo que puede ser mucho de la utilidad de ustedes para que se enriquezcan y pues ojalá surgieran muchas dudas, porque de las dudas uno aprende mucho, ¿no? Y entonces es como se enriquecen todas las sesiones. Sí, está muy bien, maestra. Muy bien, de acuerdo con usted. Muy bien, entonces yo nada más para finalizar, yo mande. En el WhatsApp estaría bien, profesor, ahí todos tenemos interacción y casi todo el grupo está ahí en el WhatsApp. Perfecto, entonces yo con todo gusto el día de mañana se los hago llegar para que ustedes ya tengan y empiecen a tomar sus notas. Ya para finalizar esta sesión y por el tiempo, les voy a dejar, son 3 trabajos, pero 2 de ellos van a ser para el 15 de octubre y el siguiente va a ser para el 7 de octubre. El del 7 de octubre es importante porque más viene siendo lo que nosotros vamos a comentar o vamos a estudiar en la segunda unidad y sí es importante que todos tengamos un panorama de lo que vamos a tratar. Yo sé que ya han estudiado, pero para que tengamos todos un panorama y pues ojalá surgieran muchas dudas para seguir estudiando y retroalimentando el tema. Los puntos son, me interesa que ustedes investiguen acerca de cuáles son los actos administrativos en materia fiscal. La bibliografía es el Código Fiscal de la Federación, ahí los van a encontrar. ¿Y cuáles son los actos de fiscalización que puede llegar a emitir la autoridad fiscal?
Esos son los puntos de investigación que les pido de favor que lo hagan. La fecha límite de entrega, si me hacen el favor, sería el 7 de octubre. Para iniciar, nosotros tenemos clase el 8 de octubre, entonces ya más o menos todos vamos a andar en un mismo, con el mismo tema, ¿no? Y son importantes. Se los Maestra, dejo. Mande. buenas noches. Habla Yasmín Díaz. Hola, Yasmín, buenas noches. Maestra, nos comenta que para entregar, a ver si entendí, entonces esto es extra de los trabajos que están en la unidad. No, en la plataforma es la tarea 2 y 3 que le traigo aquí. Esa, si me hacen el favor, sería para entregar el día 15 de octubre, fecha límite. Y La viene 2 y la 3. Sí, la 2 y la 3. Y viene, en la plataforma viene como la A y la B. Sí. La tarea, en la plataforma viene una C y en la C esa no hagan. Me la van a cambiar por la que le estoy pidiendo para el 7 de octubre. La C. Sí. Ok. Sí, viene un resumen, algo así, pero esa no, me la sustituyen de favor con la tarea que le estoy pidiendo para el 7 de octubre. Para mí es importante que nosotros conozcamos estos temas para poder analizar la siguiente unidad. Por eso se las estoy cambiando. Pero las otras dos, A y B de la plataforma, esas sí. Y esa sería fecha de límite de entrega para el 15 de octubre. Ok, entonces a ver si entendí. Entonces la C la subimos para antes del 7, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok. Muchas gracias, maestra. De la unidad 1, maestra. Mande. De la unidad 1. De la unidad 1, sí. Ok. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Soy Jacqueline Castro. De las preguntas de la actividad 6 que nos hizo, ¿me podría volver a repetir la segunda, por favor? ¿De la actividad qué, perdón? Sí, ok, sí. Sí, está bien. Sería investigar cuáles son los actos administrativos dictados en materia fiscal. De hecho, se lo voy a mandar por WhatsApp, perdón, le voy a mandar este dato por WhatsApp, pero le comento. La tarea para el 7 de octubre es investigar cuáles son los actos administrativos dictados en materia fiscal por los que se podrá interponer el recurso de revocación. Y el siguiente, ¿cuáles son los actos de fiscalización que puede llegar a emitir la autoridad fiscal? Bibliografía, Código Fiscal de la Federación. Ok, muy bien. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Ya, pues entonces, nada más así, tengo una lista que está aquí, nada más yo creo que le voy a tomar, ok, voy a tomarle fotos a los participantes, pero a la lista, no a la foto de ustedes, listo, ya les tomé fotos aquí, ¿no? Ya tengo la asistencia. Bueno, si no tienen alguna otra duda, sería todo por esta clase, por esta unidad. No sé si hay algún comentario para cerrar. Nada más para confirmar asistencia, Victoria. Sí, Victoria, le tomé foto de captura a los participantes y sí ya ahí la tengo. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos, que tengan una excelente noche, que descansen. Nos vemos el 8 de octubre. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Gracias, buenas luego. noches. Hasta luego. Hasta luego.